En un momento comenzamos. Buenas noches, Mari. En un momento comenzamos. Hola, buenas noches. En 2 minutitos más iniciamos, esperando si ingresa alguien más. Muy bien, bienvenidos ya a esta semana número 2 del módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Bud y vamos a llevar a cabo esta sesión. El propósito de esta sesión es que vamos a buscar resolver las principales dudas que tengan sobre los temas de esta semana, así como implementar estrategias que permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y del módulo 13. Abordaremos dudas específicamente de las actividades de la semana, así como realizar recomendaciones para la actividad número 3, que generalmente es muy confusa y no pueden entenderla como, como debe de ser correcto. ¿Sale? Ok, la agenda de esta sesión es el propósito, la etiqueta, las actividades de la semana, la evaluación, dudas de la semana, extensiones y referencias. Si gustan y si tienen oportunidad, pueden ir anotando las dudas que tengan
en donde está la parte del mensajero, por si tuvieran alguna duda en específico, y ya terminamos después de las recomendaciones para abordar directamente de las recomendaciones de esta semana, se los agradecería. Ok, vamos a hablar un poquito de las reglas reglas de etiqueta. Las reglas de etiqueta son las normas para interactuar de manera considerada con otros por Internet. Generalmente, bueno, nosotros cada vez hay que tener algunas consideraciones adicionales porque pues obviamente la tecnología va avanzando y existen nuevas modalidades de expresión y demás. Entonces tendríamos que adecuar estas reglas de etiqueta. Pero bueno, las reglas de etiqueta son las normas de interactuar de manera considerada con otros por Internet. ¿Y cuáles son las que debemos de considerar? Bueno, primero es ser amable y comportarse apropiadamente. Por ejemplo, todos ustedes cuando han ingresado, buenas noches, cuando terminamos la sesión, buenas noches, que descansen. Todas esas partes de cuando uno manda un correo o un archivo, primeramente también decir buenos días, buenas tardes y ser cordial, ¿no? En todos los aspectos. No crear memes. Yo sé que de repente en estas sesiones virtuales uno se puede equivocar o las compañeras o compañeros también se pueden equivocar y de repente pues se nos puede hacer fácil crear memes y esto no es lo adecuado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Hay que ser cortés, esperar el turno, sobre todo en estas sesiones, por ejemplo, que de repente algunos levantan la manita para tomar la voz, tienen que esperar el momento adecuado que se les otorgue la voz o la palabra, o cuando ya el asesor o la asesora nos diga, ¿sabes qué? Es tu turno, no estar interrumpiendo. No uses palabras obscenas ni señales. Bueno, ya tenemos muchos iconos que ya podemos manejar con señales obscenas, por favor, no hay que usarlos, ni mucho menos palabras, ¿no? Ser respetuoso, no gritar. Yo sé que de repente se nos puede hacer fácil o de repente no nos podemos dar cuenta. Entonces, de preferencia siempre hay que tener el micrófono apagado y pues bueno, tratar de, a medida de lo posible, entender que no es necesario gritar, que simplemente platicar con la voz moderada es más que suficiente. No graben ni capturen pantalla. Si bien nosotros estamos grabando la pantalla para después compartirla, ustedes no deben de hacer esto porque esta es hacer uso indebido de la información. Esta sesión no me corresponde tampoco a mí, independientemente que yo sea la autora, es de Prepa en línea. Entonces, eh, él es vaya, el que orquesta toda esta parte y el dueño de todos estos recursos. Eh, Hay que enfocarnos, no hay que distraernos. También sé que de repente se nos hace complicado el ingreso a la sesión, pero sí queremos estar escuchando porque a lo mejor estamos pues cuidando a algún familiar o a nuestros hijos o estamos en el trabajo también escuchando porque muchas personas también están trabajando ahorita en la noche. Entonces, lo malo es que entran y se acaba la sesión y todavía siguen y pasa una hora, 2 horas y todavía siguen. Entonces, yo entiendo cuando pasen esa situación, por favor, nada más coméntenos para que no pase, para que no, también nosotros no consideremos esta parte y bueno, estar atentos de que normalmente todas las sesiones deben de durar una hora y si ya nos pasamos un poquito, pues considerar que ya nos tenemos que desconectar. También no escribir todos con mayúsculas o con colores fuertes o seleccionar con colores fuertes las respuestas. Esto incluye, por ejemplo, me ha pasado que elabora tu conclusión y lo escriben con letras rojas o con letras rosas o con letras amarillas o seleccionan el texto con amarillo. Entonces, esto no debe de ser porque es muy cansado para la vista, ¿no? Tanto quien lo hace como para quien lo lee. Entonces, por favor, no hay que hacerlo.
Hay que ser líder, no hay que ser sarcástico, no se permiten música ni sonidos que distraigan. Yo sé que de repente, pues, se nos puede pasar que el perrito ladre, o que en nuestro México de repente pase la basura, o que pasen los tamales, o algo situación así, pero bueno, a medida de lo posible hay que tratar de reducir, todos esos ruidos y de preferencia siempre hay que ingresar a la sala con el micrófono apagado, por favor. Y bueno, como detalles adicionales, hay que evitar el spam. El spam, es una de las principales males de las redes sociales. El uso de mensajes publicitarios en exceso, en la actualidad, para ello hay que evitar utilizarlos con nuestros correos. Yo sé que a lo mejor de repente nosotros hacemos, uso de nuestras posibilidades, permítame un segundo, de nuestras posibilidades en tener una tener los correos electrónicos de nuestros compañeros, y pues esto nos ayuda a que de repente necesitemos link para un concurso, por ejemplo, y se nos haga fácil mandar un correo, pues, a todos los compañeros que tenemos el correo, incluyendo al asesor y a los demás, personas que nos apoyan en prepa en línea. A lo mejor, bueno, pues, yo lo checo y le puedo dar like, o sea, no me afecta para nada en esa parte, ¿no? El problema es que cuando el correo identifica que son varios los correos que se han enviado de esta sesión, o sea, de este correo, de repente, como ven que es un correo masivo, ubica como que si es un spam, o sea, como que si se va a la basura, porque puede ser un fraude. Y bueno, la primera parte, pues no pasa más que ya no voy a tener el like de la persona que le envié el correo. Pero en este caso, por ejemplo, si son compañeros, si se quieren poner de acuerdo en un equipo, o si es con mi asesor y tengo una duda de alguna actividad y la quiero mandar, cada vez que yo lo mande, no me va a notificar a mi cuenta personal, pero a la cuenta del maestro le va a llegar en spam o en papelera de la basura, ¿sí? Entonces, esto hace que, pues, pocas veces checamos nuestra papelera, y ya cuando es un mensaje de importancia, pues, obviamente no lo vamos a revisar. Y si ustedes quisieran alguna extensión o alguna explicación, pues, no la podríamos tener. Entonces, a medida de lo posible, pues, tratar de evitar esos correos masivos que se hacen de este modo, ¿no? Y bueno, para publicar alguna información privada, primero también tenemos que tener la autorización de la persona para evitar malos entendidos y problemas posteriores. En ocasiones, por ejemplo, bueno, ingresan algunos alumnos a la sesión, entonces capturamos pantalla, tomamos la información del alumno, lo podemos encontrar en los correos de prepa en línea y pues ahí ya se empieza a manejar la información no de forma correcta. Entonces, sí, si ustedes quieren, si necesitan alguna captura de pantalla de alguna de las compañeros, compañeras, si ustedes requieren una foto, si la toman de internet y demás, pues hay que tener cuidado con esta situación porque no nos corresponden estas imágenes, esta información, tanta privado, y bueno, hay que tener uso adecuado de esta información también. Les recuerdo la evaluación. La evaluación es sumamente importante tenerla presente porque, bueno, ya tuvimos la primera semana donde ya han sido evaluadas las primeras actividades. ¿Qué noté en las actividades? Sobre todo en la primera actividad, me siguen mandando con procesador de texto. Recuerden que es básico el programa que me tienen que enviar, que es la hoja de cálculo. En esta semana, creo que las dos actividades, si mal no recuerdo, tienen que ser, no, la segunda la puedes hacer, creo que en procesador de texto, pero hay que tomar mucho cuidado con el tipo de archivo en este módulo que nos están enviando, porque ya lo hemos revisado en rúbrica, el impacto que me da en la calificación. Entonces, me va a dar mucha pena que hay trabajos excelentes que me lo envían en un archivo incorrecto.
¿sí? Entonces, acuérdense que la rúbrica para nosotros es esencial y para ustedes es también básica para que ustedes revisen justamente lo que yo les voy a evaluar. Y si en la rúbrica me dice que el archivo no debe de ser en hoja de texto, debe de ser en hoja de cálculo, ahí ya vamos a tener problemas porque pues obviamente ese puntaje tan grande que son los 40 puntos más el siguiente que no respeta las indicaciones, ya reprobamos la actividad. Entonces, creo que por ahí nada más hubo dos chicos de que pudieron modificarla porque yo las califiqué muy a tiempo sus actividades y acuérdense que todas aquellas que ustedes reprueban siempre y cuando, o sea, menos de 59 o menos, siempre y cuando no se identifique plagio o se identifique robo de información o uso indebido de la información, sí pueden cambiarla y volverla a subir, ¿sí? Y en un caso creo que sacó 100, o sea, de sacar 55, 56, la volvió a subir, corrigió esa parte y lo volvió a subir. Sin embargo, si sacamos 60, no podemos volver a modificar la actividad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso para evitar pues estos malos entendidos. Esta semana no existen alguna actividad de autoevaluación o de alguna actividad adicional para calificar, pero sí hay dos actividades adicionales que todas las actividades que nos están compartiendo en Prepa en línea, incluyendo el foro Aprendiendo, pues son un anclaje para que nosotros aprendamos y saquemos el mayor provecho de este curso, ¿sale? Y bueno, eh, vamos a un jueguito porque ya empezamos la actividad 2. Entonces, déjenlos, le comparto el link. Recuerden que este tipo de actividades, este tipo de juegos, nos ayuda a... Ah, ok, perfecto. Sí, y a lo mejor fue un error, porque pues obviamente se nos brincó, ¿sí? Y creo que la tuya fue la que sacó 100, o sea, después de que revisaste justamente que estaba incorrecto, tuvimos tiempo para cambiarla y ya modificarla, y creo que la tuya fue también, Mari, la que sacamos 100, ¿sí? Entonces, bueno, este jueguito, ¿para qué nos ayuda? Sí, exactamente, felicidades. Este jueguito, todos los juegos que estamos compartiendo, la finalidad es que nosotros identifiquemos conceptos que a lo mejor ahorita todavía no conocemos y más adelante nada más va a ser para reforzar estos conocimientos. Entonces, estos son adivinas de palabras, son palabras de ruletas de palabras de población y finanzas. Recuerden que estas actividades no tienen un puntaje de 5 puntos, 10 puntos, o sea, si se equivocan, no hay ningún problema. O sea, yo no los voy a calificar con base a esta parte. Entonces, esto es para que nada más nosotros empecemos a identificar conceptos y empecemos a identificar contenidos en relación a esta parte, ¿sale? Al tema de la semana, que en este caso, pues empezamos con ahorro, crédito e inversión. Entonces, les voy a dejar tanto el código QR, nada más dejen que se deje. A ver si no me lo quitan cuando lo modifique. Ahí está. Le dejo el código QR como el link para que ustedes puedan trabajar con él, ¿sale? Los dejo unos 5 o 10 minutitos para que lo trabajemos y ya para entrar de lleno en el tema de la semana.
Ok, muy bien. Bueno, si por algo no, em, si por algo no alcanzamos a terminar, ya después lo pueden hacer, no importa el tiempo, ¿sale? El chiste es que nosotros identifiquemos las palabras de población, finanzas e identificar como estos conceptos. A lo mejor de repente puede ser un poco frustrante que de repente no conozcamos algunas palabras, pero con esto se nos queda grabado para nosotros identificarla y nosotros pues aplicar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda en específico, si ya pudieron revisar las actividades y si tengan alguna duda en específico. Voy con la recomendación directa de, permítanme un segundo. Ok, voy con la opción directa de lo que es, buenas noches, Sofía, de lo que es la recomendación de la actividad número 3, ¿sale? Ok, S- Sofi, aquí dejé en el mensaje el juego de Educaplay. Por favor, hay que hacerlo para identificar como los conceptos básicos, ¿no? Aparte que obviamente nos sirve para yo revisar la asistencia y la participación, una de las participaciones en la sesión. Entonces, bueno, yo les recomiendo, bueno, nosotros no podemos en sí redactar, leer, solucionar las actividades, sino como dar ejemplos, situaciones eh, muy similares. Entonces, yo nada más me enfoco directamente en las recomendaciones que les voy a hacer de esta actividad. Esta actividad no me deben de segmentar, por favor, los requisitos que piden, ¿ok? A grandes rasgos, a grandes redacción de la actividad, es una universidad donde un chico quiere identificar cuántas personas vienen, tanto del extranjero como de el mismo estado, como de estados ajenos, sí, o sea, en la República Mexicana. Entonces aquí nosotros vamos a hacer tres proyecciones diferentes donde vamos a identificar esa parte, pero sabemos que del mismo estado siempre aceptan el mismo número de alumnos. Entonces, generalmente, no sé por qué siempre me la segmentan y esta es una de las recomendaciones que yo siempre hago en estas actividades porque pues es básico, ¿no? Revisar esta parte, checarlo directamente y no segmentarlo, por favor. O sea, no tienen que hacer, por ejemplo, que en la universidad aquí me dice que tiene 40,000 estudiantes y me hacen una con el 4% y luego me hacen 40,000 con 200 personas anuales y luego me hacen 40,000 y me hacen el 10% adicional. No, ¿por qué? Porque es una misma población. Entonces, nosotros tenemos que considerar el primer dato, que son los 40,000 estudiantes, y de ahí ir proyectando directamente nuestra población estudiantil dentro de la misma escuela. Es como, por ejemplo, Prepa en línea, ¿sí? En Prepa en línea ella está situada en la Ciudad de México. Entonces, no porque empezamos, por ejemplo, con un número determinado de alumnos y, es que vienen otros de otros estados y ese es un 80% y de la Ciudad de México viene 20. Entonces voy a ir sumándoles aparte, separados y hacer la proyección. No, es una misma población estudiantil. O sea, no tenemos que cambiar ni modificar ese contenido. O sea, no podemos tomar 40 y luego 40 y luego 40. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con otros datos para que ustedes identifiquen qué es lo que podríamos hacer en un determinado caso como esto, ¿no? Y bueno, aquí ya me dice que tiene un costo por estudiante, entonces, pues, ¿cuántos años habrá en la proyección? Y ya me contestan, pues, las preguntas que solicita la actividad. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que sí, por favor, hay que volverlo a hacer, disculpen que insiste en este parámetro, pero en verdad me da mucha tristeza que de repente sí entreguen actividades con otros tipos de archivos y no tengan la calificación, ¿sí? Como les dije la semana pasada, pero de 10 que me entregaron,
9, 8 eran diferentes y solo 2 chicos lo cambiaron. Entonces, me da mucha tristeza que los otros 8 hicieron su trabajo, hicieron su chamba y por este error tan sencillo, pues no tengan su calificación aprobatoria. Entonces, bueno, otra vez, hoja de cálculo que integre gráficas. Eh, ¿Cómo lo podemos corroborar? Checando la rúbrica. Sí, checando la rúbrica. Si aquí me dice que es una hoja de cálculo, ahorita lo vamos a ver en la actividad número 4, la diferencia que hay. Y aquí me dice que crea en una hoja de cálculo que responde. Si no la creas aquí, si me la haces un procesador de texto, en un presentador multimedia, en un archivo incluso PDF, aunque lo hagas en hoja de cálculo, pero me lo extiendas en PDF, no se va a poder canalizar este rubro. Entonces sí les vamos a encargar mucho esta parte. Entonces, bueno, ya nos vamos directamente a una actividad similar, no es igual, ¿sí? Donde yo solamente considero una tabla, ¿ok? ¿Por qué una tabla? Porque la tabla me va a arrojar los resultados que yo estoy buscando con un estudiante de forma inicial, con estudiantes de forma inicial, y de ahí se va a proyectar directamente lo que nosotros estamos buscando. Aquí yo, por ejemplo, hice una tabla para identificar primeramente los parámetros que yo tengo. Sí, o sea, yo tengo un cierto número de estudiantes que, bueno, aquí lo vamos a cambiar, lo vamos a poner 50,000. Y si se fijan, se movió porque yo tengo fórmulas. Entonces, si ustedes, primera recomendación, en hoja de cálculo, si me hacen las fórmulas, no necesitan decirme los procedimientos, porque obviamente yo revisaré la fórmula. Si me la hacen en hoja de cálculo y no, nada más me ponen los números, obviamente sí tengo que revisar y tienen que ponerme cuál es el procedimiento, o sea, cómo llegaron a obtener ese resultado. Entonces, bueno, yo les aconsejo poner una tabla grande donde pongamos el total de estudiantes al inicio. Aquí viene una incongruencia en la redacción de la actividad. Aquí en ocasiones muchos me preguntan, es el año 2025 donde no me dan un cierto número de estudiantes, pero esto significa que me lo dan en enero para hacer la proyección ese año o me lo dan en diciembre para empezar en el 2026, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad no viene esa redacción, ¿ok? No viene como esa instrucción válida de que tú al inicio del 20, no, o sea, o al final del 25, no. Entonces, si ustedes quieren empezar del 25, vámonos con el 25, ¿ok? No pasa nada. Si quieren empezar con el 26, también no pasa nada. A lo mejor nuestras hojas de respuesta van a estar variantes, sí, a lo mejor sí, pero yo consideraría esa instrucción válida. O sea, si ustedes empiezan en el 25 o empiezan en el 26, no hay ningún problema. Otro error que tiene la actividad es que no hay ningún estudiante que ya egrese. Sí, si se fijan, nada más nos están diciendo del ingreso. Entonces, generalmente, pues, una escuela siempre por semestre o por año, por trimestre, bimestre, como ustedes gusten, como ustedes se lleve a cabo a la escuela, siempre van a tener egresados y en esta proyección nunca nos manejaron egresados. Entonces, pues vamos a considerar nada más como la población total en un inicio sin egreso para no conflictuarnos en ese aspecto, ¿sí? Pero bueno, si ustedes quisieran hacer un porcentaje de egreso, pues también podríamos, pero no ahorita porque no es la instrucción de la actividad, me doy a entender. Entonces, no podríamos hacer esa parte porque no tenemos como ese dato del egreso. Entonces, por eso yo manejé pues esta parte. Entonces, ¿qué me está pidiendo la actividad? Vámonos partes por partes. Primero, me dan el periodo de tiempo, que creo que la tiene que proyectar a 5 años, pero bueno, aquí yo la voy a jalar y automáticamente me genera los años. Es una de las, de los beneficios de las hojas de cálculo. Entonces, me va a generar la proyección de los años conforme yo voy copiando, pegando o jalando y ellos ya sin necesidad de yo estar poniendo uno por uno, pues me lo va colocando. Aquí yo pongo el primer monto, que son mi total de estudiantes. En este caso yo hice una fórmula pequeña
para que justamente ahorita que ustedes vieron la modificación, se cambiara. Pero si ustedes la quieren poner directamente la población, está bien, no hay ningún problema. Luego nos vamos con aquí el 5%. Yo en este formato le estoy manejando, si se fijan, 5% automáticamente para hacer aquí una multiplicación, que es el total de estudiantes iniciales por la tasa neta de migración estudiantil. Entonces, la primera que tenemos es que vienen de otro país, ¿sí? El extranjera, que es el 5%. Tenemos la cantidad de 2.500. Aquí, con una fórmula sencilla, que es multiplicar esto por esto, ya me da el resultado. Y el crecimiento anual, aquí es un crecimiento base, que bueno, en este caso yo les voy a poner 300 alumnos. Y ya me queda hasta aquí. Primero ya tengo la tasa neta de migración en el extranjero de otro país y ya tengo el porcentaje, la cantidad. El crecimiento que siempre este va a ser lo mismo, entonces este lo puedo copiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a ser el mismo. Ahora, incremento de otros estados. Aquí ya tengo dos datos. ¿Cuáles son los datos anteriores que tengo? Pues el estudiante migrante más el crecimiento anual. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es sumar lo que es el total de estudiantes que ya tenemos iniciales, más los estudiantes migrantes, más el crecimiento anual, y esto se multiplica por el crecimiento que tengo del porcentaje de otros estados de la República Mexicana, que en este caso yo puse 0.08 y me dan 4.224. O sea, aquí ya tengo tres datos, pero si se fijan, todos son acordes al primero, que son los 5.000. Y ya, el total de estudiantes, pues obviamente ya nada más es sumar, porque vamos a sumar el total de estudiantes iniciales, más los migrantes, más el crecimiento anual, más el crecimiento de otros estados, y ya me da el gran total, que aquí voy a multiplicar directamente por los 15.000 pesos que tengo especificado. Y ya me da la cantidad. Aquí ya tengo mi tabla. Pero en el 2026, lo que yo voy a hacer, voy a poner un igual y voy a tomar lo que saqué de los estudiantes del año inmediato anterior. Y ya está mi tabla completa. Ahora lo voy a copiar y pegar. Puedo darle copiar, puedo darle pegar y ya automáticamente me salen. O puedo jalar para que me copie la información igual de este lado. Es lo mismo, copiar y pegar y automáticamente me queda mi tabla ya hecha. Si se fijan en total de los gastos, tengo signo de pesos y número decimal. Sin embargo, en total de estudiante, incremento, crecimiento y estudiantes migrantes, no tengo punto decimal. ¿Por qué? Porque una persona, una cosa no se puede fragmentar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo utilizo la aplicación donde viene la indicación donde viene el signo de pesos en español y con dos decimales. Y aquí le quité los decimales. O sea, aquí en esta parte yo les digo que me quites o me aumentes decimales y aquí se los quito para que pues obviamente no se segmente. Entonces, esta es la tabla, cómo se debe de hacer correctamente. Una de las indicaciones creo que es el total de estudiantes, hacerle una tabla. Entonces, pues fácil, yo voy a seleccionar. ¿Se acuerdan cuando les expliqué la primera actividad donde la primera indicación donde venía que teníamos que sumar y hacer una gráfica? Pues vamos a seleccionar, vamos a irnos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados y aquí vienen ya los gráficos que yo quiero tomar. Entonces ahora quiero vámonos acá, quiero una de barras. Le doy y recuerden que le tienen que tomar foto para que no me le estén cambiando, ¿ok? Entonces aquí ya me le toman foto y ya me lo pueden poner como captura de pantalla o como captura de pantalla, o sea, ustedes deciden. Y en una de las partes también me dicen cuál es el crecimiento, déjenme vengo por acá porque voy a agarrar, cuál es el crecimiento, creo que de los estudiantes migrantes o del incremento de estos estados, no sé. Nosotros vamos a buscar directamente las barras donde nosotros me muestre esta información, la vamos a ocultar y con base a esta información, si se fijan ya la gráfica desapareció, vamos a poner otra vez insertar,
gráficos recomendados y ponemos todos los gráficos y ya, ponemos el gráfico que nosotros queramos trabajar y le damos insertar, luego aceptar. Y aquí nosotros también ya podemos hacer como los cambios de nuestros gráficos, ¿sí? Entonces, esto nos puede servir, bueno, para estar trabajando y no estar modificando. Acuérdense que, bueno, lo podemos cambiar, copiar, pegar, que eso es lo que les voy a dar en la siguiente clase, eh, como los tips para trabajar en la hoja de cálculo, pero aquí yo les recomiendo que le tomen captura de pantalla, dependiendo de su computadora, le pueden poner impresión de pantalla y ya nosotros capturamos la pantalla. Bueno, en este caso creo que no se está visualizando y aquí ya lo pongo pegar mi pantalla automáticamente y ya aparece sin que se me mueva, porque a la hora, pues obviamente que esta es una imagen, entonces a la hora que yo otra vez la tabla vuelva a la normalidad, me la va a cambiar aquella, fíjense, la diferencia entre una y otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este ya ingresamos más datos, si se fijan están seleccionados más datos, entonces, pues aquí ya no queda la gráfica igual, ¿ok? Entonces esas son como las diferencias que nosotros tenemos que identificar y pues poco a poco dominar el programa. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Por favor, no me segmenten las tablas. Las tablas que me las pongan de esta forma, que empiece, por ejemplo, el total de estudiantes son 50,000 y aquí son 50,000. Por ejemplo, estos son de estudiantes migrantes y este es total de estudiantes. A la hora que nosotros proyectamos el 2025, ¿cómo vamos a sumar si estamos haciendo también la suma inicial en ambos lugares y la cantidad me va a salir completamente diferente a la proyección que tenemos acá? Y por ende, pues obviamente el total de gastos nos va a salir erróneo, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las recomendaciones generales que hacemos y recuerden que para poner también el texto, pues es recomendable poner un cuadro y ahí poner la información. Eh, si selecciono la gráfica que quiero, igual me la cambia. ¿Cómo? Acuérdense que, bueno, sí se las va a cambiar la gráfica por la información que estamos cambiando. Entonces, a lo mejor por eso es lo que se te está cambiando, ¿sí? O no sé, no entendí muy bien tu pregunta. Ahorita, Aline, me dices, me das como más información para ayudarte a orientarte en esta parte. Entonces, bueno, no sé si quedó entendido la instrucción, la sugerencia de instrucción de esta actividad que primeramente, bueno, no tenemos que seleccionar porque nos va poniendo otra suma completamente diferente, ¿sí? Y bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, si vemos la comparación de estos estudiantes, supongamos que son los migrantes con el 5%. Aquí también está marcado el 5%, ¿ok? Entonces, si vemos, si se fijan, si nos vamos aquí rápido al 2024, vemos que llevamos 55,125. Entonces, en el 20, perdón, es que empecé en el 2022, pero bueno, el año es lo de menos. Déjenlo, lo arreglo. 2026 para irnos entendiendo. Y bueno, si aquí estamos en el 2028, por ejemplo, aquí me suma 57,881. Y si se fijan en el 2028, aquí me sumó 74,022. Quiere decir que todavía, o sea, estamos súper abajo de la cantidad inicial. ¿Por qué? Porque pues, nos segmentó y aquí, por ejemplo, si nos vamos también en esta parte del 2028, bueno, no le hagan caso a la fecha porque aquí es el mismo, aquí son 50,550. Entonces, o sea, ¿dónde anoto la diferencia de estos chicos? Que para nada en la proyección final me va a salir el total, ¿sí? A ver, yo selecciono las celdas que quiero graficar, aún así me las cambia a la hora de graficar. Yo selecciono los datos que quiero graficar sin ocultar nada y de ahí grafico, aún así me cambia la gráfica.
Ok, a ver, quiero entender. Si te la cambia, te voy a decir, bueno, te voy a decir por qué. Nosotros seleccionamos y ahorita lo vimos. Por ejemplo, selecciono estas y ya, inserto las gráficas, ¿no? Entonces, insertar gráfica y ya pongo esta gráfica. Entonces, a la hora que voy y quiero graficar los estudiantes migrantes, por ejemplo, tengo que ocultar estas. Entonces, oculto estas y obviamente me la cambia porque ya no tiene la información de vida. Es por eso que yo, en primer lugar, ya les dije, ok, tienen esta gráfica, impriman pantalla. Entonces, función, dependiendo de su computador, de su ordenador, les va a decir. Entonces, aquí yo estoy imprimiendo pantalla y ya estoy pegando pantalla. No se ve a lo mejor en la actividad que hago, pero yo aquí ya directamente la borro y esta ya me quedó. Entonces, ahora me voy con la otra de los estudiantes migrantes que ocupo, perdón, el año y la cantidad de estudiantes. Entonces, selecciono, inserto de nuevo la gráfica y ahora sí que pongo pues la que yo quiera. Lick, Aplicar. Sí, dígame. si lo hago, yo haga de cuenta que lo hago, yo selecciono y seleccionando, por ejemplo, la del año y quiero el otro porcentaje que no esté cerca, yo lo que hago es doy un control y me la selecciona aunque estén separadas y ya de ahí me voy a graficar y me las grafica. Ok. Ya vi que no me las cambia, Lick. Bueno, si no te las cambia, o sea, es porque tú estás seleccionando directamente solamente las que quieres seleccionar, ¿sí? ¿Me doy a entender? Claro que sí, sí, así es. Un Esa es control. la Ajá. duda que yo tenía, que si aún seleccionando nada más las que queremos graficar, aunque no estén juntas, nos las cambia, pero ya me percaté que no hace el cambio, o sea, hace la Ajá. gráfica de las que estamos seleccionando nada más. Sí, lo que pasa es que a veces de repente sí se nos hace más complicado de que dónde encuentro el control y dónde encuentro el chip y dónde encuentro esto dependiendo de la computadora. Pero si tú ya así la seleccionas y te sale tu gráfica, perfecto, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, qué amable. Muy bien, no, de nada. Ok, entonces, bueno, y creo que ya todos no tienen ninguna duda. Y bueno, en la siguiente actividad es sumamente sencilla. Ya empezamos justamente con lo que es ahorro, crédito e inversión y empezamos ahora sí con los números, ¿no? En cuestión de matemáticas aplicadas directamente a nuestro ahorro, a nuestro crédito, a nuestra libertad administrativa en cuestión de dinero. Entonces, bueno, esta parte es muy interesante porque viene como una opción donde nosotros vamos a proyectar directamente, vamos a comprar un cierto producto y nosotros vamos a escoger qué comprar. Aquí viene en un procesador de textos, ustedes van a integrar la tabla con las tasas de interés y análisis de la opción que ustedes van a comprar. Este, Nosotros aquí, bueno, aquí viene un ejemplo de cómo la pueden hacer y cómo la pueden proyectar. En mi caso, por ejemplo, yo aquí en esta parte, yo ya tengo una proyección porque yo compré una lavadora, ¿sí? Una lavadora y una secadora en un determinado caso. Entonces, en esta parte, yo de igual forma pongo lo que me costó la lavadora, la secadora y de la tasa de interés y hago mis operaciones directamente. Fíjense, qué bueno que aquí me aparece esta parte donde se marca como bueno, aquí ya no se va a marcar, aquí está. Si se fijan, son un signo como de gato. Esto quiere decir que no se alcanza a ver la cantidad. Entonces es cuestión de jalar la pantalla para que nosotros la podamos ver. Y esta tabla, pues obviamente nosotros la podemos canalizar directamente a nuestra hoja de cálculo, de texto. Entonces, si nosotros ya las hicimos aquí, si nosotros hicimos la instrucción aquí, obviamente en mi procesador de textos no se va a ver la fórmula, ¿sí? O sea, yo aquí lo pongo. Yo les voy a recomendar que lo pongan como
otra vez como impresión para evitar que se nos mueva. Ahorita si se fijan, se movió la tabla. Entonces así ya no se mueve, pero yo no voy a poder ver cómo llegué a cada resultado. Entonces, por lo tanto, en nuestra hoja de texto sí nos tenemos que decir cómo llegué a ese resultado, o sea, independientemente de la tabla que la hagamos directamente en la hoja de texto. Si ustedes también quieren aquí insertar y poner una tabla y hacer manualmente su tabla, se vale, ¿sí? O sea, aquí la podemos también hacer con el formato que ustedes quieran, el contenido que ustedes que vayan manejando, ¿sí? O sea, aquí la podemos hacer, no es un limitante de la tabla, pero aquí sí me tendrían que decir cómo llegaron a cierto resultado que me arroja la tabla. O sea, la fórmula, el procedimiento, el proceso, la función, cómo llegaron. Es más fácil en Excel, sí, porque aquí, si ya nos empezamos a enseñar cómo hacer las fórmulas, que en la siguiente semana sí o sí vamos a trabajar con Excel las dos actividades, pues obviamente ya vieron que saca solo todos los cálculos, ¿no? Sin necesidad de que de repente nos podamos equivocar si ponemos un punto o un cero o algo adicional que nos haga equivocarnos en la actividad y automáticamente esto sale. Entonces, les recomiendo que si hagan en su hoja de cálculo, copien y peguen aquí en su procesador de texto para que con este fin ustedes ya estén seguros que está bien el resultado y nada más me indiquen cómo sacaron el proceso. O hagan una tabla, en ocasiones también me hacen una tabla donde ponen proceso, resultado y las operaciones. Como ustedes quieran, el chiste es que me digan cómo sacaron ese resultado determinado. ¿Sale? Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Aquí no me piden gráficas, entonces tenemos esa facilidad. Y creo que es la recomendación general. Sí me preocupa mucho la actividad número 3. Por favor, hay que ponerle mucha atención a esa parte. Si por algo no les sale el resultado, nos vemos el viernes con toda la confianza. O mañana, por ejemplo, me pueden decir, maestra, no me sale, no sé por qué no me sale el resultado como estoy proyectando la tabla. ¿Me puede ayudar a identificar dónde está el error? Y con gusto lo hacemos, ¿sale? Me pueden mandar la tabla directamente a mi correo, nada más mándenme mensajito en plataforma para yo identificar esa parte y a medida de lo posible, pues yo los voy a estar orientando en la realización de estas actividades, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Si ya no tienen alguna duda, muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, recuerden terminar el alfabeto, adivina la palabra, para tener pues esta parte de conocimiento y de participación dentro de las sesiones y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿sale? Muchísimas gracias, buenas noches, que descansen y excelente semana. Hasta luego.